a este lanzamiento de Editorial Nueva Patris, a todas las personas que se han ido conectando y que se están conectando paulatinamente. Soy Macarena Gallangos y me han invitado a moderar esta presentación. Trabajo actualmente como editora y conductora en Radio María de Chile y también participo en la rama de familias del movimiento de Schoenstatt. Hoy nos acompañarán en este lanzamiento y presentación del libro el padre Roberto Navarro Velázquez e Ignacio Serrano del Pozo. Hola, padre Roberto, ¿cómo está usted? Hola, Ignacio, buenas tardes. Hola Macarena, buenas tardes. Ignacio, también buenas tardes para ti. Hola Macarena, hola padre. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos en el día de hoy y también a todas las personas que se van integrando a esta presentación. Bueno, el padre Roberto e Ignacio van a presentar este tomo 7 de la colección de José Kentenich, una presentación de su pensamiento en textos del padre Herbert King, y el libro se titula, y lo voy a mostrar acá, esta es una primicia, El Dios de nuestra vida, para que ya lo tengan. Esta es la portada y El Dios de nuestra vida es el libro que tanto el padre Roberto como Ignacio nos van a presentar dos visiones, así Ignacio también lo tiene, y el padre, todos tenemos el libro. No faltaba en nuestro velador este último mes. El libro, les cuento un poco, El Dios de nuestra vida, refleja el mensaje y praxis centrales de Schoenstatt y del padre Kentenich. La fe no es solo creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia. Se trata, ante todo, de detectar a Dios en cada época, en la vida diaria y en las correspondientes reacciones del alma, y experimentando allí su llamado, saludo y mensaje. En el Dios de nuestra vida se encuentra la filosofía de la historia de José Kentenich, la importancia de comprender el sentido de los signos de los tiempos, y no como lo haría un profeta en desgracia que solo ve calamidades, muy apropiado para estos tiempos de pandemia, sino en la confianza de que Dios está presente desde el principio. Por último, aquí todos quienes tengan el libro en sus manos podrán encontrar la espiritualidad de colaboración con Dios. El padre Kentenich designa su concepción de la historia como creativamente teísta. Con ella toma distancia de toda concepción de historia unilateralmente activa o pasiva, para rescatar que Dios actúa siempre mediante causas segundas libres. Ese es más o menos el contexto y de lo que usted va a encontrar en este libro, El Dios de nuestra vida. Les cuento cómo va a ser la presentación del libro. Cada uno, tanto el padre Roberto como Ignacio, tendrán máximo 15 minutos de exposición y yo les voy a interrumpir cuando les vaya quedando 3 minutos para que vayan redondeando sus respectivas presentaciones. Pero esto no lo podemos hacer sin ustedes, los que se están conectando, porque la idea es que esto sea interactivo, que ustedes nos manden sus preguntas. Es por eso que lo invitamos a hacer sus preguntas al siguiente WhatsApp. Abajo va saliendo una wincha, como se llama televisivamente, donde está el número, pero yo también se lo voy a decir. El +569 4073 5476. Le repito el WhatsApp. +569 4073 5476. Ahí envíe sus preguntas, porque la idea es que salga de ustedes espontáneamente para que sea y nos enriquezca a todas esta conversación. Entonces, vamos a comenzar con Ignacio Serrano, mientras Ignacio hace todo el movimiento de compartir pantalla, todo lo que hemos aprendido en este año de pandemia. Les cuento que Ignacio Serrano del Pozo es doctor en filosofía y director del Centro de Estudios Tomistas de la Universidad Santo Tomás. Sus ámbitos de especialidad son la filosofía de la educación y la filosofía de la cultura. Ya en el año 2019 fue editor del libro Después del 31 de mayo, una actualización del pensamiento de José Kentenich, obra publicada bajo el sello editorial Nueva Patris. En octubre fue convocado por la Presidencia Internacional del Movimiento de Schoenstatt para participar de la comisión que investigará temas y procesos claves en torno a la visitación canónica y el exilio del padre José Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt. Ahí ya Ignacio tiene lista su presentación. Ignacio, todo tuyo. Los 15 minutos a partir de ahora, ya. Muchas gracias, Macarena, por esta invitación. Muchas gracias también a Editorial Patris. Presentar un libro es, antes que nada, la oportunidad de leerlo. Uno se siente invitado a leerlo.
La verdad que leer este libro, El Dios de nuestra vida, en tiempos de pandemia, en un año además que ha sido muy absurdo, por llamarlo de algún modo, con muy poco sentido, es iluminador y reconfortante encontrarse con este texto sobre el Dios providente. Para la presentación me gustaría antes mostrar que este texto está dentro de una gran colección. Yo quiero hablar un poco del libro mismo. Este texto, El Dios de nuestra vida, que lo mostraba Macarena, lo muestro yo, está dentro de una gran colección de textos que ha venido apareciendo en alemán en el 98, en español en 2003, que son textos temáticos sobre el padre Kentrich, editados por el sacerdote Herbert King. A la fecha hay 6 textos, todavía falta el sexto, en realidad se saltaron al séptimo. El tomo 1 está dedicado a la libertad, al hombre nuevo en la nueva comunidad. El tomo 2 al poder del amor, el amor efectivo, afectivo, amor natural y sobrenatural. El tercer tomo dedicado a los vínculos personales, a la idea de comunidad. Un cuarto tomo al vivir y pensar orgánico, estas dos mentalidades que están presentes también en nuestro famoso hito del 31 de mayo. El quinto, un texto que debería estar en los veladores, yo creo que de todos los que nos dedicamos a la pedagogía, a los colegios, los textos pedagógicos. Y tenemos ahora este séptimo tomo editado por el padre Herbert King. Esta es una gracia. Es una gracia contar con una colección temática de textos del padre Kentrich. Una de las dificultades de leer al padre fundador, además obviamente del idioma alemán, pero incluso contando con buenas traducciones, es que los textos del padre Kentrich son una especie de conversaciones. Son conversaciones con personas concretas, con comunidad a las que le está hablando. Cuando uno conversa, no se limita solamente a un tema, sino que habla de muchas cosas. Entonces, cuando nos topamos con los textos del padre, ya sea estos textos programáticos, la jornada, las pláticas, las cartas, los estudios, son una infinidad de temas los que van pasando para nuestros ojos. Y cuando uno quiere dedicarse a un asunto, el asunto se vuelve complejo. Si alguien quiere, por ejemplo, entender lo que el padre Kentrich habla sobre Cristo, hay que consultar muchos textos, la santidad de la vida diaria, los textos elaborados en Dachau, los textos de los años 60, etc. Si uno quiere hablar de subsidiariedad, de solidaridad, de secularización, tiene que toparse con muchos textos. Cuando uno le pregunta en qué textos el padre habla de un asunto, en realidad no hay un solo texto. Tener entonces esta colección ayuda justamente a poder centrar la atención en una línea de discusión. Y eso siempre es un aporte. Un aporte que ha realizado además este sacerdote es el padre Herbert King. El padre Herbert King es el editor, si bien el autor es el padre Kentrich, el autor de esta colección que ya va en su tomo número 7. El padre Herbert King es probablemente uno de los estudiosos que más conoce al fundador. Yo le escuché decir una vez en tono un poco avergonzado, tiene una personalidad además muy grata, muy simpática, que él había leído 3 veces toda la obra del padre Kentrich. Y en realidad, para hacer una colección como la que nosotros tenemos presente, hay que haber leído varias veces la obra del padre fundador. Me contó que él había leído incluso 15 veces Epístola Perlón. Es un hombre que se ha dedicado, es probablemente hoy, está vivo él, uno de los principales estudiosos del padre José Kentrich. Además, él fue profesor en el Seminario de La Plata, así que habla español perfectamente. Conoció en Milwaukee al padre Kentrich, así que es una persona además que lo conoce y sabe muy bien de lo que está hablando. Es autor además de un libro que yo se lo recomiendo, un libro precioso para hacer un retiro, es un libro muy bonito, que se llama El Dios de la Vida, sobre los procesos psicológicos, el descubrimiento de la persona en la línea de Schoenstatt. Pero centrémonos en el libro que hoy día nos convoca. El padre Kentrich, si uno tuviese que remitirse, si uno tuviese que concentrarse en la imagen que nos entregó de Dios, él no solo habló del Dios
de los altares, no es su mensaje el Dios, podríamos decir, de los sacramentos, no es solamente su mensaje el Dios de la Biblia, el Dios de las Sagradas Escrituras. Uno podría decir que el Dios que nos presenta es fundamentalmente el Dios de la vida. De ahí la importancia de este tomo que hoy día presentamos. Leía el lunes un científico, un sacerdote científico, decía que la gran problemática de estos tiempos no era sobre si existe o no existe Dios, como a lo mejor sucedió a principios del siglo XX, que era la gran pregunta, ¿existe o no existe Dios? Él decía que hoy la gran cuestión es ¿quién es Dios? Y este libro es una invitación a revelarnos ese rostro de Dios, un rostro de Dios además que suele ocultarse. Y como dice la oración del hacia el Padre, silencioso y paternal, lo vemos detrás de cada eso. Este texto, de ese Dios que se oculta, pero también se hace presente en la vida. El título en alemán del libro 7, ahí está la imagen, es el Dios de la vida. En español quedó, yo creo que más bonito todavía, el Dios de nuestra vida. Porque este Dios, además que se hace presente en la vida, es el Dios de que nos habla Cristo, además, que ha contado, que es capaz de contar cada uno de nuestros cabellos. Es decir, que está además su providencia especialísimo en cada uno de nosotros. No solamente un Dios de la historia, un Dios de la vida, un Dios providente, es un Dios que nos acompaña a nosotros. En cada cosa que hacemos hoy día, en cada incidente que nos sucedió, cuando nos enfermamos, cuando nos sanamos, cuando saludamos, Dios también está presente. Ahí está el índice, está dividido en 5 grandes temáticas: la fe práctica en la divina providencia, la fe, filosofía y teología de la historia, espiritualidad activa y colaboración con Dios, y la fe práctica en la divina providencia. Dos gracias. ¿Escucha bien? ¿O la señal está bien? Macarena. Está un poco inestable, pero ahora estamos bien. Muchas gracias. Ignacio. Yo voy a hacer 2 comentarios respecto a 2 elementos que me parecen a mí que este libro son una riqueza inmensa. Primero, el libro, este 7º tomo, tiene un índice temático. Los que estudiamos al Padre agradecemos profundamente los índices temáticos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo los conceptos, cada una de las palabras claves y las distintas páginas donde esa palabra aparece. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuando el padre Kentenich en esta colección habla de Apocalipsis, yo tengo las páginas que se señalan. Cuando habla, por ejemplo, de Bullman, de este teólogo, tengo la página que se señala. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, entender lo que es la resultante creadora, muchas veces nosotros escuchamos este concepto de que Dios construye sobre débiles hombros, da grandes tareas, y normalmente esas tareas, el resultado de esas tareas, no dicen relación con lo que nosotros podemos hacer, sino que siempre hay un más. A eso se le llama resultante creadora. Si yo quiero descubrir los textos donde el mismo Padre habla de la resultante creadora, yo tengo ahí la paginación. El Padre muchas veces hace una imagen muy bonita, que es la imagen del tejido. El padre Kentenich dice que la vida es como una alfombra, cita a San Agustín para esto, una alfombra que nosotros normalmente vemos su revés, vemos los hilos enredados, vemos probablemente el lado más feo y no lo logramos captar porque no vemos el lado hermoso que es el lado de arriba. Si yo quiero encontrar, si yo estoy preparando un trabajo, si yo estoy preparando una reflexión, si yo estoy preparando una meditación, donde el padre Kentenich habla de la idea del tejido, tengo también ahí este índice temático. O, por decirlo, la idea del diablo, el padre Kentenich habla también del diablo, a veces se nos olvida, el diablo es una realidad también de fe. El padre Kentenich está convencido además que entre estas fuerzas que luchan, existen también estas fuerzas demoníacas, este espíritu mundano, un espíritu además que lo sintió él muy, muy fuerte, además en el infierno, como él describe, en el infierno de Dachau. Queremos nosotros encontrar textos donde el padre hable del diablo, tenemos también ahí una colección de
páginas. Un segundo elemento que a mí me parece tremendamente interesante es que en el séptimo tomo tenemos también las fuentes precisas. Creo que uno de los problemas que a veces tenemos en Schoenstatt o con la literatura schoenstattiana es que dicen simplemente Kentenich como si esa fuese la referencia. El problema es que Kentenich habló cosas distintas de acuerdo al auditorio que le estaba hablando, de acuerdo al momento en que lo estaba diciendo. No es lo mismo la idea que tiene de fe, por ejemplo, en los años 30 a la que tiene en los años 60. Cuando empieza a hablar de alianza, no habla de contrato al principio, habla de alianza después. Es decir, no basta decir simplemente un texto de Kentenich. Importa decir qué tipo de texto es. Y este libro, además, se ha dado el trabajo, el padre Herbert King se ha dado el trabajo, además, de señalar cada una de las fuentes. No sé si se alcanza a ver, pero además dice ahí, las fuentes están clasificadas. Hay fuentes que son manuscritos dictados que tienen mayor fidelidad. Hay fuentes que tienen menos fidelidad porque son esas primeras charlas, además que son grabaciones magnetofónicas, o que tienen más fidelidad porque son grabaciones, otras que son apuntes, etcétera. Y tenemos ahí también en cada uno de los textos que se nos presenta la referencia específica. Tiene una dificultad, que también aquí es importante también decirla, es que están traducidos los textos en alemán, pero lamentablemente nosotros en español muchas veces tenemos otras traducciones. La jornada del 31 se llama Ethos un ideal, se ha traducido como pedagogía schoenstattiana para la juventud. Muchas veces sale citado ahí la carta de octubre del 49, nosotros la conocemos como tiempo de cambio, el famoso estudio del 49, la epístola para Longa, pero tenemos aquí en este texto muchas referencias específicas a los textos. Además tenemos las traducciones. Debo decir además que tenemos en este libro de King una traducción de los mejores traductores. Hay dos grandes traductores de los textos del padre, Roberto Bernet, que también ha traducido algunos tomos de este texto, y Sergio Danilo Acosta, que es el traductor de esta obra, que es un traductor además que conoce muy bien a Kentenich y puede mantener esa fidelidad. Ignacio, te quedan 3 minutos. Perfecto. En estos 3 minutos me gustaría hacer referencia ya no a la forma, que me parecía también importante, hacer referencia además a un cierto fondo, y es que nos hagamos esta pregunta, y que puede ser contestada en este libro. ¿Es Kentenich un optimista o un pesimista de la historia? Ese es, por ejemplo, uno de los temas que aparece en este libro, en todos los capítulos dedicados a la filosofía y teología de la historia. En principio, a veces, claro, no siempre puede decir que es un optimista porque las cosas terminan bien, el partido termina bien, salimos triunfadores. Pero a veces Kentenich da la impresión de ser como estos amigos conservadores que creen que la iglesia o la humanidad va en decadencia. Da la impresión a veces que desde 1500 estamos en una época de una fuga de Dios, incluso el padre utiliza ese término, estamos en un momento en que se ha roto la cristiandad, pero a veces da otra sensación en realidad, que es un optimista. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Hay una idea interesante que aparece también en un texto del 49. El padre Kentenich está convencido de que si bien estamos en tiempos difíciles, en tiempos incluso podríamos decir, a veces se utiliza esta expresión, apocalípticos, no son fines de los tiempos, sino que son fundamentalmente tiempos de cambio, donde se van a echar los dados, dice el padre Kentenich, por el tiempo futuro. Y utilizo una idea que aquí no aparece en el texto, pero que a mí me parece una idea tremendamente decidora para entender al padre. Él piensa que la humanidad está en una especie de adolescencia. Y recuerda ahí al hijo pródigo, por eso puse esa imagen, que ha salido de la casa del padre. La modernidad es un salir de la casa del padre, pero va a tender a volver a él. Y por eso aparece un Kentenich, además optimista, que los tiempos futuros van a ser unos tiempos donde se volverá a la casa del padre. Son tiempos donde no va a desaparecer la religión, sino que la religión incluso va a tener más fuerza. Lo que sí requerimos, sí, colaborar para que esto suceda. Dice ahí, lo mejor entre todas las naciones precisamente no se llama un cambio histórico en envergadura secular. Están cayendo los dados que decidirán el destino del mundo para los próximos 4 o 5 siglos. Ustedes advierten que todos sin excepción estamos llamados a colaborar directamente en la construcción de una imagen
nueva imagen del mundo, sino como arquitectos, maestros, constructores, sí, como obreros. Y la segunda pregunta que me gustaría que uno se pudiese hacer, ¿no? Es que también aparece en este texto como una discusión si la fe es una luz o es obscuridad. Porque en algunos textos el padre enfatiza la idea de que la fe es fundamentalmente luz, luz divina, luz de Dios, es el instrumento en que podemos aclarar los planes de Dios, pero en otros la fe aparece como un salto en la oscuridad. Y aquí hay una idea también muy bonita del padre, y el padre dice que lo que sucede es que la fe es un puente. Es decir, si bien la fe nos permite iluminar el otro lado, podríamos decir, nos permite entender cuál es el sentido de los hechos, eso de todas formas nos obliga a hacer un salto. Y es un salto que compete fundamentalmente a la razón y al corazón, porque no tenemos todo claro, nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestra inteligencia tiene que también dar un salto. Por cierto, a la luz de la fe podemos tener un conocimiento parcial, dice el padre, podemos entrever líneas del plan y sobre esa base prever de algún modo cuál sería el desarrollo futuro, pero la oscuridad subsiste. Por eso hablamos de salto mortal que tiene que dar la razón natural. Considere con mucha seriedad lo que significa, pues, salto mortal de la razón. Tomen conciencia de que Dios ha trazado un plan para nuestra vida en el cual están previstos cada una de las vicisitudes singulares. Pero Dios nos oculta ese plan, no nos lo desvela primariamente. Eso explica la oscuridad, la noche oscura en los años pasados. Se nos olvida, además, que normalmente significa entonces, la fe significa un riesgo. Creer en aquello que no vemos, creer porque tenemos fe en nuestro Padre. Y termino con esto, y esto además lo podemos ver en la misma vida del Padre Kenton, sobre todo en ese acto que él lo llamó estar en la luz divina, que es el 18 de 1914. Herbert King usa una frase que a mí me encantó, dice, José Kenton estaba convencido de que Dios le había hablado, pero dice, es como si Dios dijese, y actuó en consonancia con esa fe. Se le presentaron ciertos hechos, se le presentaron que se había formado un santuario en Pompeya, algo le hablaba de un santuario, se le presentó la guerra, la Primera Guerra Mundial, en un tiempo de autosantificación. Esos hechos que se presentaron, además, él los interpretó con una luz especial. A muchos, a lo mejor, esos hechos le pasaron y fueron diferentes. Él los interpretó como que Dios le estaba diciendo algo y dio el salto. Ahora, un salto que dio, que se le reveló años después, la fecundidad de ese salto. Por eso, para el padre Herbert King, dice además en la introducción, que yo lo recomiendo el libro, la audacia de la fe es la audacia de la interpretación. Se nos presentan ciertos hechos, pero de nosotros depende entender esos hechos iluminados, y más importante que eso, de nosotros depende dar el salto y creer que en esos hechos son signos de Dios. Gracias, Ignacio, por la presentación, por esta panorámica que nos haces del libro y cómo nos resulta fácil acercarnos a él con este índice temático y vamos viendo y vamos también degustando un poco lo que va a ser este libro. A continuación va a exponer el padre Roberto Navarro Velázquez, es el actual director de Radio María de Chile y mi jefe. Presidente del directorio también de Editorial Nueva Patris, nació en Concepción, donde realizó sus estudios escolares y universitarios. Ingresó a la comunidad de los padres de Schoenstatt en 1987, comenzando su camino de formación en Asunción, Paraguay, y posteriormente en Münster, Alemania, donde realizó sus estudios filosóficos y teológicos. Fue ordenado sacerdote en 1998. Su trabajo pastoral lo ha realizado fundamentalmente con jóvenes y familias del movimiento apostólico de Schoenstatt. Se ha desempeñado también como docente en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Santo Tomás de Santiago. Y actualmente también, además de todo lo demás, es capellán del DUOC sede Alameda. Padre, la pantalla es todo suyo para su presentación de este libro, El Dios de nuestra vida. Muy bien, buenas tardes a todos. Una alegría de poder encontrarnos aquí en esta hora.
Yo no soy tan, a pesar de que creo haber sido tecnológico, pero esta vez no lo logré, así que hay una persona que va a estar pasando las fotitos por mí. Y a diferencia de un poco de lo que ha hecho Ignacio, yo me quiero detener más como en ciertos temas que me parecen fundamentales, evidentemente que están en el libro, y porque son temas que por todos nosotros conocidos en realidad, ¿ya? Y quizás si puedes avanzar un poquito, Juan Carlos, y quedarnos en esto, la oportunidad es lo primero que quiero referirme, la oportunidad y el contexto de este libro. Y, y yo me quiero ampliar en esto que Ignacio decía, creo que ocupó la expresión como un año absurdo, creo que fue la expresión, Así es, padre, un año absurdo. un Lo año, tengo sí, absurdo. un año absurdo. Y se nota que él es filósofo, digamos. ¿Ah? Eh, quizás quiero responder, quiero partir por ahí como respondiendo si realmente ha sido un año absurdo, ¿no? Si un año que en el fondo, ¿cuál es el sentido de este año? ¿Y por qué lo digo? Porque este libro que trata acerca, en el fondo, de la fe práctica en la divina providencia, ese es el tema de todo el libro, creo que quise colocar la oportunidad porque creo que es la gran pregunta del año, de todo este año. Y nosotros lo podemos ampliar incluso un poco más atrás, es decir, al tema incluso desde el 18 de octubre, así como en forma más aguda, pandemia, y, y pienso que la pregunta que nosotros nos hemos hecho y que a nosotros pastoralmente nos ha llegado, voy a hablar más como cura en este sentido, ¿es posible que Dios esté detrás de todo esto? ¿Es posible que realmente esta afirmación, cierto, que ustedes van a encontrar de continuo en el libro, esto de que Dios está y actúa en la historia, que es como, yo diría, es el axioma fundamental no solamente del libro, sino que de nuestra comprensión de Dios, lo decía Ignacio, ¿ah? Esto de que Dios realmente está presente y actúa en la vida, en la historia. Bueno, ¿cómo es esto que actúa realmente en este tiempo de la pandemia? Escuchábamos hace un par de días atrás, o ayer, un discurso impresionante de Angela Merkel en Alemania, mostrando la crudeza de lo que estamos viviendo. En Alemania están muriendo 500 personas diarias. Entonces uno dice, eh, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se experimenta esto? ¿Cómo nosotros lo podemos vivir? Bueno, yo creo que el libro, de verdad, que es una tremenda oportunidad para plantearse esta pregunta, si es que seguramente la hemos hecho y nos la hemos hecho, pero comenzar a responder cada uno, ¿ya? En ese sentido, pienso que es un gran, gran aporte. Porque si puede avanzar un poquito, Juan Carlos, justamente en la pandemia, y también la siguiente, en la pandemia hemos experimentado fragilidad, contingencia, que somos criaturas sumamente limitadas, y por eso que nos hacemos estas preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Está realmente detrás de esto? ¿Ah? Es lo que también, y queda muy claro también en el libro, también lo que experimentó nuestro fundador, sin lugar a dudas, en su vida, en su historia, ¿ya? Pero fíjense que eso como en un primer apartado. En un segundo momento, que aquí está dicho en el número 3, el Papa Francisco. Nosotros se nos ha quedado grabado esta frase, por lo menos a mí. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Y él lo ha insistido y lo ha sacado adelante. Y creo que detrás de esto es el intento de poder formular algo en este tiempo, en este año. Nosotros diríamos un pensamiento de solidaridad, un pensamiento de alianza en ese sentido. Y por otro lado, el Papa jesuita, no nos olvidemos de eso, Papa jesuita, y nos invita siempre, y quizá como nunca en este año, a discernir, ¿ah? A buscar causas y a buscar soluciones también, y de hecho, yo creo que es algo que estamos fuertemente nosotros experimentando este tiempo, no solamente causas en el sentido que originó la enfermedad desde el punto de vista biológico, sino que también las consecuencias económicas y todo lo que ha traído. Yo creo que
la fe práctica de la divina providencia, que es el tema central del libro, nos coloca y nos va a presentar, lo voy a decir al final también, un modo de discernir la voluntad de Dios. Y no solamente la voluntad de Dios, sino que cómo está presente Dios en el mundo, cómo actúa Dios en el mundo, cómo actúa a través de los acontecimientos. En este sentido, este año, que ha sido complejo y difícil, creo que nos da una tremenda oportunidad. Quiero decir algo muy sencillo con respecto a qué es lo como comprensión, ¿no? De la fe práctica, que está dicho en un texto ahí que me gustó mucho, que lo quiero leer, que es del año 52 y que está, ustedes lo van a encontrar ahí en el libro, en la página 48, que es un texto tomado del misterio de Schoenstatt. El padre dice lo siguiente, quiero leerlo. De tales reflexiones extraemos la siguiente conclusión. Tienen razón quienes consideran que la educación en la fe práctica de la divina providencia es una tarea central de la pastoral de hoy, y no se cansan de luchar contra todos los falsos profetas que en la enseñanza y la vida se estancan en ideas desvaídas, abstractas, y que, citando a Shakespeare, sufren de palidez en cuanto a sus ideas y separan fe y vida. Si hay algo que nos regala este modo de comprender la fe y de vivir la fe para ver de qué modo Dios hace presente en los acontecimientos del mundo, es que nos regala, como dice el padre fundador, una cosmovisión, o como está dicho en el libro, está traducido en el libro, nos regala una mentalidad. ¿Y esta mentalidad en qué consiste? En que es capaz de poder unir estas dos palabras que para el Concilio Vaticano II fueron centrales también, fe y vida. Y en el fondo uno dice, no se trata solamente de, como decía Ignacio hace un rato atrás en su presentación, de, creo que lo dice el padre Herbert en la presentación, no se trata simplemente hoy día de qué es lo que yo creo, que es como la gran, quizás acentuación en los últimos años, la fe como simplemente como contenido, lo que yo creo, ¿ah? Y te pasa un libro. ¿Ah? Esto es lo que esto es lo que la iglesia cree, te pasa el catecismo, te pasa un manual de teología, te pasa, no sé, un libro, ¿ya? Acá se trata de una fe que en primer lugar tiene que ver con una actitud de vida, con una experiencia vital, uno diría nosotros una experiencia existencial, que en el fondo te permite a ti, porque está iluminada, está enriquecida por la caridad, lo va a decir también en una parte importante del libro, te permite unir aquello que muchas veces nosotros experimentamos como fragmentado. La vida por una parte, la fe por otra parte. ¿Pero por qué? ¿Qué lo une? Lo une el hecho de saber que el que está actuando en la vida es el mismo Dios. Y necesitamos de este instinto religioso para eso. La siguiente, eso en realidad me llamó la atención, y por eso lo quise colocar, porque en un texto que al final no lo quiero leer, pero es interesante. El padre fundador se esfuerza y dice, él va a buscar de que esta comprensión de la fe, de esta fe práctica que nos permite descubrir esta presencia y descifrar esta presencia de Dios en medio de los acontecimientos, en medio de la vida, realmente sea reconocida por la iglesia. No ocupa ahí la palabra carisma, quizás como nosotros lo podríamos haber dicho más tarde o lo podríamos decir ahora, pero le interesa por el bien de la iglesia, que la iglesia pueda reconocer esto. ¿Ah? Y creo que en ese sentido es un aporte central. Quiero decir esto brevemente, que me parece importante, que también está como un elemento transversal. Hay muchos textos en el libro, y quizás puedes colocar también la siguiente, Juan Carlos. La fe práctica y la divina providencia, nosotros, lo decía recién ocupando la imagen esta del tepic, de la alfombra, como decía Juan Ignacio, en el fondo, para el padre fundador, no solamente le regala una mentalidad, una cosmovisión, la fe práctica y la divina providencia, sino que también lo que hace es que tiene un modo de ver la historia.
un modo de ver la historia, se acerca de un modo determinado a la historia. Y esa historia es, primero, como un plan de salvación. Nosotros quizá lo hemos repetido muchas veces, pero es interesante cuando él dice, en el fondo, que aquí lo importante que cada uno pueda descubrir que su propia vida personal es parte y también central de la historia de la salvación y que tiene un plan, que hay un plan para cada uno de nosotros. Hay una cierta personalización en ese sentido, ¿ya? Y lo segundo, que la historia tiene esta estructura de alianza. La historia, nuestra historia. Y más adelante también, lo voy a decir ahora un poquito más, hay textos que enriquecen también mucho en el sentido de que esto no solamente visto en el sentido eclesial, por así decirlo, haciendo una lectura, por así decirlo, como existe antes estos libros de la historia sagrada. No, él dice, esto va más allá, va mucho más allá. Es la historia de la humanidad la que tiene esta estructura. Hay un plan de salvación de la humanidad. En ese sentido, la mirada del padre fundador es una mirada, yo diría, mucho más enriquecedora al concepto de historia mismo. Cuarto, que me parece fundamental, a mí se me perdió aquí la hojita, acá, muy bien. Hay dos afirmaciones que creo que es importante. Así como hay la acción de Dios en la historia, así como hay un plan de salvación, así como hay, por así decirlo, un designio de Dios en este plan de salvación, así como está esta historia de alianza, el hombre, también hay una mirada con respecto al hombre. Nosotros podríamos decir una cierta antropología. No vamos a entrar en mucho detalle acá, pero también hay una mirada a quién es el sujeto, ¿cierto? ¿Cómo somos nosotros como sujetos de esta historia? Y aquí hay dos afirmaciones centrales en este punto y que para nosotros son conocidas, ¿cierto? Y que que me parece muy importante. Primero, el hombre como causa segunda, algo que hemos repetido quizás hasta la saciedad este último tiempo, quizás con mucha fuerza también. Y quiero leer un texto que me parece muy bueno, que es del año 64, primero con respecto a esto, el hombre como causa segunda. Hasta ahora es muy poco el eco que ha encontrado en general en el ámbito eclesiástico. Inquietud de ese tipo se encuentra todavía en su fase inicial. Tampoco se puede hablar en absoluto de su coordinación. Schoenstatt se ocupó del tema desde sus comienzos. Así lo requería la ley de la puerta abierta y su perpetuo girar en torno al Dios de la vida. Ciertamente hay que tener en cuenta que la concepción schoenstattiana de fe y la divina providencia, en el marco de su propia misión, presenta rasgos activo-masculinos. Schoenstatt se deja señalar tareas claramente determinadas a través de los signos de los tiempos, interpretados como voces de Dios. Vale decir, no cultiva solo una actitud de fiat, pasivo femenino, como la llama él, sino una actitud de volo, es decir, quiero, masculina, que impulsa activamente hacia adelante, que impele activamente a plasmar, a dar forma con creatividad. Es interesante esto, yo lo quería mencionar, porque no se trata solamente de descubrir la presencia de Dios, de cómo está Dios actuando, decía Ignacio, incluso a veces se oculta. La pregunta es cuál es el sentido de eso. ¿Cuál es el sentido que Dios se manifieste, que a veces se oculte, que a veces aparezca más con mayor fuerza? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que quiere? Y ahí el padre fundador responde, quiere que el hombre actúe y que se mueva desde su libertad. Y no solamente eso, sino que toda nuestra pedagogía va a estar centrada justamente en este punto. Nosotros sabemos que va a actuar con nosotros, en nosotros, a través nuestro. Y haciéndonos sujetos, Ignacio mencionaba, el padre fundador lo dice, ¿no? Dice, aquí hay tres grandes actores, Dios, el hombre y el demonio. Y quizás nosotros nos olvidamos de este tercer actor que también está presente. Él lo va a decir, Dachau o los campos de concentración en general no se entienden sin la acción del demonio. Pero aquí la invitación, yo creo, y pienso en este tiempo de la pandemia, es cómo nosotros y cada uno no solamente descubre lo que Dios le dice, sino qué es lo que Dios me pide a mí, a nosotros, y cómo colaboramos. Y él, antes, no te vayas todavía, Juan Ignacio, no te vayas, perdón, Juan Carlos. Y lo segundo, el hombre como teísta creador de historia. Es decir, no solamente no soy instrumento, soy causa segunda, participo activamente,
sino que además es la comprensión del hombre como alguien que junto a Dios en alianza hace y crea historia. No solamente como un sujeto, sino que también, ¿cierto?, que vamos junto con Dios en este plan de Dios que se nos va manifestando, yo voy cooperando con el plan de Dios. Aquí no lo voy a leer porque es un texto largo, esta famosa carta de octubre del 49, en el cual se dedica largamente el padre y que está, yo les recomiendo que lo vean realmente, está en la página 304, no lo voy a leer porque si no, no me va a alcanzar, pero en la página 304 ustedes se encuentran con este texto del año 49 del hombre como teísta creador de historia. Léalo porque es una joya, yo creo, dentro de todos los libros. Yo recuerdo cuando conversábamos al inicio, cuando recién llegué al seminario con el padre Herbert King, el padre Herbert decía, siempre a propósito de lo que decía Ignacio, esto que ha leído no sé cuántas veces los libros, bueno, en la carta de octubre, él lo habrá leído, no sé, 40 veces, porque siempre estaba buscando, descubría cosas nuevas, y no solo por eso, sino también yo creo por el gusto de poder encontrar eh, una antropología teológica, diríamos, pero que es completamente, no solamente que participa de Dios, sino que gesta junto con Dios. ¿Ah? Entre paréntesis, un paréntesis, esto va a ser recepcionado en el documento de Puebla. Los activistas, pasivistas y los creadores de historia, eso quedó en la parte antropológica de Puebla. Si ustedes buscan en Puebla el año 79, el documento de Puebla, aparece toda la antropología y la meteorología, viene de acá. Esa es una nota a pie de página, porque entró en el magisterio, y es muy bonito eso. Por último, 5, ahora sí, Juan Carlos. Recordar algo con respecto a esto es interesante, las voces del tiempo. Nosotros hemos crecido con esto. Quizás yo diría, dentro de todo el pensamiento, y algo que está fuertemente también acá en el libro, ahí en la página 368 dice, hay lugares donde Dios habla, Dios se manifiesta, Dios. Y esta es una certeza del padre fundador muy, muy fuerte. ¿Ah? Abrimos de par en par puertas y ventanas. Este es un texto del año 65. Yo me imagino, entre paréntesis, que lo que está de fondo, de trasfondo, es un poco lo que hizo el Papa Juan XXIII, cuando convocó al Concilio Vaticano II, dijo, abramos las ventanas de la iglesia para que entre el Espíritu. ¿Ya? Abramos de par en par puertas y ventanas, siempre tal como lo hicimos desde el principio. Observamos continuamente no solo el espacio de la iglesia, fíjense, esto es lo que quería destacar. Observamos continuamente no solo el espacio de la iglesia, sino que miramos incluso más allá. Contemplamos todo el mundo y aplicamos en todo momento la ley de la puerta abierta, no solo adentro, esto es palabra mía, no solo hacia el interior de la iglesia, sino a todas las corrientes fuera de la iglesia, porque por lo común estas se perfilan allí de la manera más clásica. Yo creo que esto es quizás cuando nosotros hablamos de los voces, de los signos de los tiempos, las voces del tiempo, no nos referimos solamente a lo que sucede al interior de la iglesia, sino que todo, y especialmente las que vienen fuera de la iglesia, porque ahí se expresa el espíritu del tiempo, y eso va a estar ahí muy fuerte. ¿Y quiénes son los que captan? El padre fundador lo dice muy bien, quiénes son los que captan y los que encarnan esto, la juventud. La juventud, y lo dice el texto, acá tiene un texto muy bonito, dice, del año 65 también, de la mentalidad de aquella época presente en mí, a modo de resonancia, la mentalidad de mis jóvenes. Todo surgió a partir de la imagen original que presentaba la juventud y el tiempo de aquellos años. Es decir, esta capacidad suya de leer en lo que él llama el Lebensgefühl, o sea, el sentimiento de vida, que para él el sentimiento de vida es el modo como capta el joven y todos nosotros, cualquiera de nosotros, ¿cierto? En el alma, la voz del tiempo. Es como, lo voy a decir ahora, es el eco, por así decirlo, de
muchas veces la voz del alma, el eco de una voz del tiempo. Y eso se traduce juntamente en este sentimiento de vida, este Lebensgefühl, que es el sentimiento de vida que está en el tiempo. Y que los jóvenes, va a decir él, tienen una sensibilidad muy grande, muy importante para poder captarlo. Voy a saltar eso de la Sagrada Escritura, lo voy a decir después al final, en otro, porque voy a hacer un pequeño cambio. Sigue nomás, Juan Carlos. Padre, está pasado en 2 minutos. Ah, usted me. Ya. ¿Pasaron los 15 minutos ya? Ah, pucha. Sí. Bueno. Oiga, pero Ignacio se pasó también 3. No. Solo para terminar, entonces. Solo para terminar. Me va a quedar una diapositiva entera. Solo para terminar. Quizás esto, porque no es simplemente discernir qué es lo que el tiempo dice, qué es lo que está presente en el tiempo, sino lo importante es cómo eso, cómo el tiempo repercute en mí y cómo eso en el alma echa a andar procesos de vida. El libro al cual Ignacio se refería, El Dios de la Vida, el otro libro, no este, trata de esto justamente, de cómo Dios se va presentando en los procesos psíquicos y muchas veces esos procesos psíquicos son un eco del signo de lo que sucede en el tiempo y cómo eso se puede transformar en una verdadera corriente de vida. Es decir, porque no es lo mismo proceso de vida que corriente de vida. Lebensvorgang y Lebensströmung. No es lo mismo. ¿En qué sentido? Porque la corriente de vida es cuando eso ha sido tocado ya por la gracia de Dios. Bueno, lo dejo hasta acá. Gracias. Gracias, padre, y perdón que lo haya tenido que... No, está bien, está bien. Pero Es su pega. Vamos a ir entonces para enriquecer la conversación a las preguntas. Y hay una pregunta que como lo describe Ignacio, este índice temático, una de las palabras, perdón, que más se repite en el libro es historia. Y la historia en el último contexto mundial de este año, la historia como que es desmerecida, como que todo lo que ha pasado para atrás no vale la pena, como que hay una constante refundación. ¿Por qué el padre Kentenich y por qué el texto ahonda tanto en esta historia personal de uno, pero también por qué la historia es tan, se vive tanto al interior del movimiento de Schoenstatt y es una de las palabras que más se va repitiendo uno a medida que va conociendo el movimiento? Dejo el tema planteado. Ignacio, padre, ¿quién toma? Es bien interesante y probablemente no es obvio pensar que un lugar teológico, por usar una expresión técnica, en la historia. Es decir, uno está acostumbrado a que Dios se manifiesta en las escrituras, uno está acostumbrado a que Dios se manifiesta en los sacramentos, uno podría decirse se manifiesta en el magisterio, se manifiesta en los santos. Eso como que de algún modo está ahí como presente, pero no es tan obvio decir que se manifiesta en la historia. Es probablemente un descubrimiento además muy del Concilio Vaticano II, cuando habla de los signos de los tiempos. Es una gracia que para el padre Kentenich, él tiene un convencimiento de que la voz de Dios se manifiesta en la historia. Incluso uno podría decir así, Schoenstatt es un movimiento que se va desarrollando a través de la historia y no está completo y por eso lo dividimos en hitos. El padre Herbert King tiene una frase muy simpática, dice, por eso los schoenstattianos cuando queremos hablar de Schoenstatt contamos una historia, es decir, hay un carácter narrativo del cristianismo que es recuperado en Schoenstatt. Eso también lo llevamos también a nuestra vida personal, es decir, cuando uno mismo quiere descubrir quién es, lo que hace es mirar su historia también, cómo Dios ha ido hablando en esa historia y en esa biografía que uno ha tenido y cómo Dios se hace presente, y uno puede escribir incluso la novela de su vida, uno puede ir... Es un convencimiento del padre fundamental, y yo creo que porque tiene una sensibilidad de que Dios va actuando en la historia. La frase esta, el adagio que estaba, Vox Tempori, Vox Dei, o sea, que la voz de Dios se arma en la historia.
que tiene también dificultades, es decir, porque sabemos que la historia no es la historia sagrada, no todo lo que pasa en la historia es positivo, pero efectivamente es un convencimiento del padre que Dios es un Dios que está en la historia. Que lo toma además, algo decía Roberto, el padre Roberto, además que muy además bíblico, es decir, Israel mismo, cuando cuenta su historia, es cuando cuenta quién es él, cuenta su historia. Es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el que ha estado ahí presente. Pero es efectivamente fundamental, es un convencimiento del Padre desde el primer momento de que Dios actúa en la historia. Padre Roberto, ¿quiere complementar con algo? Sí, quisiera añadir dos o tres cosas. Me vinieron algunas palabras aquí ahora a la mente. En este momento, el padre tiene dos modos para hablar cuando Dios actúa en forma así importante en los acontecimientos. Él dice Einbruch und Aufbruch, o sea, la irrupción de Dios en la historia. Y ocupa el Einbruch, que viene, en el fondo viene de arriba, y el Aufbruch, que viene de abajo. ¿Ah? Lo que emerge, pero en el fondo es el mismo Dios que está actuando en la historia. Yo creo que lo que está detrás en esto, esta es una intuición mía nada más, tiene que ver porque en él hay una valoración tremenda de nosotros, de los seres humanos. Nosotros somos seres históricos y la forma que tenemos de poder aprender y conocer es histórica, es en un permanente desarrollo, es en el tiempo, y eso es lo otro que quería decir. Junto con, si uno se dedica a estudiar como los conceptos, las palabras, la palabra quizás que más ocupa el padre es la palabra el tiempo. Para mostrar justamente esta densidad que en el fondo somos nosotros, ¿ah? los que somos sujetos, los que experimentamos el tiempo, para poder darnos cuenta que en realidad Dios, si el hombre quiere saber y encontrarse con Dios y saber quién es Dios, como la pregunta, como decía al inicio Ignacio, tiene que hacerlo en el tiempo, no hay otra forma. Y en este sentido es lo que ha hecho Dios. Dios hizo carne, Dios entró en el tiempo. Estamos en Adviento, nos estamos preparando para eso, ¿no? Y, y ahí hay algo central del misterio del hombre y de Dios también, ¿no? Y el otro concepto que usted habló, padre Roberto, en su exposición, es la voz de Dios. Y muchas veces tenemos que Dios nos va hablando y vamos creciendo en esa relación, en esta filialidad que tenemos que tener con Dios. ¿Cómo se puede escuchar esa voz de Dios? Porque a lo mejor, no sé, yo, una laica de a pie, puedo decir, Dios me está hablando con esta señal, como si, por ejemplo, uno cuando estaba en el colegio, uno abría la Biblia y aparecía tal hoja, o sea, tal lectura bíblica y decía, Dios quiere que yo haga esto, o por aquí va el camino. ¿Cómo diferenciarla? ¿Cómo no caer como en este casi oráculo, por así decirlo? Mm. Es una tentación muy grande esa. Es una tentación muy grande. Porque por un lado, a pesar de que Dios, voy a decirlo primero teóricamente, a pesar de que Dios, en el pensamiento del fundador, Dios lo experimentamos de modo inmanente, es decir, en la inmanencia, en el tiempo, sin embargo, es trascendente, siempre, al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque en eso que usted mencionó recién del oráculo, de a veces que es como la tentación nuestra de hacer de Dios un ídolo. ¿Ah? Y quizás por eso nosotros también muchas veces, o algunas personas, no sé, recurren a algunos elementos, no sé, pienso hasta en el tarot, por decir algo, ¿no? O algunas prácticas también, incluso entre nosotros, ¿ah? Entre los cristianos también, a veces hay cosas así que como que se asemejan un poquito a eso, ¿ya? Tiene algo como de mágico, por decirlo, ¿ya? Em, pero acá quiero tomar en relación a lo que decía Ignacio citando al padre Herbert, que lo dice en la introducción del libro, em, el acontecimiento puro no basta, lo que sucede, lo objetivo, pasó esto. Lo importante es el eco que eso provoca en mí, la repercusión que eso trae a mí, según las condiciones, según mi propia historia, mis propios
vivencias, que es una palabra clave también en él, pero junto con eso, la interpretación que yo hago de eso. Porque en este sentido, y quizás Ignacio lo puede complementar aún más y mejor todavía, no, la historia es siempre interpretada. El acontecimiento necesita la interpretación, no basta el puro acontecimiento. ¿Ya? Y ese acontecimiento, y esa interpretación, la fe es eso. La fe es interpretación creyente de los acontecimientos de la historia. Eh, y eso también visto desde cada uno. Entonces, desde mi propia historia personal. eh, ¿Cuál es la gran diferencia? Ignacio lo decía, ¿cuál es la gran diferencia entre el pueblo de Israel y todos nosotros? Nosotros tenemos un acontecimiento, podríamos decir, fundante acá en nuestro país, ¿cierto? Está la Virgen del Carmen, está el Templo de Maipú, hay una cantidad de cosas. Dicen, no, en cambio, el pueblo de Israel hizo una lectura creyente de su historia. Y no solamente eso, sino que además de eso después pasó a ser libro. El pueblo surge de esa interpretación creyente de la historia, el pueblo de Dios. ¿Ya? Y el Padre, y ahora vuelvo a lo que quería decir, eso cuando dije, esto lo iba a decir, lo quiero decir después, es lo siguiente, el Padre Fundador no toma la Sagrada Escritura así simplemente como una corriente exegética o como, o qué me dice a mí este texto, sino que lo importante, él dice, es como yo y el tiempo de hoy, fíjense, él lo dice en varios textos, como desde el tiempo de hoy nosotros leemos esa escritura y la hacemos presente hoy para nosotros. Eso es algo muy fuerte en él. No basta solamente el hecho, el acontecimiento, sino cómo lo interpreto desde el tiempo que estoy viviendo hoy y la repercusión que eso tiene en mi interioridad, en mi alma. Y creo que esa conjunción de estos elementos es lo que permite a nosotros poder dialogar y que en el fondo que sea un Dios de la vida, un Dios que va creciendo con nosotros y que se va desarrollando y que va madurando. Ignacio, ¿tú quieres agregar algo? Yo creo que además sucede que, bueno, uno siempre puede pensar que está la historia, está también lo que el padre presentaba, las voces del alma, también la estructura de las cosas son elementos indicativos. Y además hay un elemento muy importante que es la resultante. Yo creo que también hay un criterio, es decir, en el oráculo creemos en el oráculo por el oráculo, la efectividad del oráculo, pero el padre también espera que los hechos se manifiesten de un cierto modo y ahí aparece la resultante. Voy a revelar algo personal, pero recuerdo cuando uno me iba a casar, uno se hace la pregunta si es o no la persona indicada, y pueden haber algunos hechos que te delaten que sí, la voz del alma también hay un querer, la estructura de las personas son más o menos compatibles, pero esa respuesta, si es o no la persona con la que debes casarte, se va a responder después. Puede ser paradójico, pero la respuesta no la puedes tener antes, sino que la vas a tener después. Uno descubre en la vida, con los hijos que uno tiene, los maravillosos hijos que tengo, la vida que uno construyendo, que la decisión que tomó fue, yo creo que la correcta. Dios quería de alguna forma, ahí está la voluntad por la resultante que empieza a aparecer. Entonces también yo creo que no hay forma de que descubramos la voluntad de Dios a priori, por decirlo así, como una especie del oráculo que aparece, sino que uno lo descubre. Y uno lo ve también en la experiencia del Padre, o uno se lo olvida, pero el Padre recién en el año 16, pero después 19, vuelve a hablar del acta fundacional. Nadie había hablado, a nadie le pareció ese hecho. Y después el padre empieza a ver que esto tiene repercusiones, que hubo una resultante. A lo mejor muchos hechos que tomó no tuvieron esa resultante. Entonces yo creo que también ahí hay un elemento como un criterio interesante como para distinguirlo a decir que un oráculo no cree por la certeza del oráculo. No, aquí uno va descubriendo también la fecundidad de ciertas decisiones, que fueron las... Oye, nos llegó una pregunta del público que se encuentra conectado. Esta es una pregunta para el padre, pero también, Ignacio, me gustaría que tú la complementaras después. ¿Qué diferencia hay entre lo que Dios me dice y lo que Dios me pide? No sé si habrá alguna diferencia así
Yo voy a decir algo que a mí me gusta mucho, A no es ver, del padre, a mí me gusta mucho la etimología de las palabras. sí, La palabra obedecer viene de ob audire, escuchar, de claro. escucha, es decir, yo Mm, creo que en la mentalidad de Israel, pero también en la mentalidad, porque escucha Israel a tu Dios, pero en realidad en la mentalidad cristiana, el escuchar es también un obedecer, o sea, yo creo que lo que me dice Dios implica, y eso el Padre lo dice, implica también un querer. Yo creo que en ese sentido, cuando Dios me dice algo es porque Él quiere algo. claro. Y en la misma uno puede decir, lo voy a llevar además a un término filosófico, que es un principio que está en Kant muy presente. El orden de ser determina el orden de actuar. En lo que soy también hay un querer, en mi estructura. Dios me dice algo con mi estructura de hombre o de mujer, con mi estructura de padre, de mujer. Me dice algo y me dice porque también de alguna forma quiere algo. De alguna forma es un deseo de Dios. No, no sé a qué apunta exactamente la pregunta. No es un Dios de exigencias, así como uno podría decir. Eh, a mí me gusta mucho la palabra realizar. Lo que yo soy, Él quiere que se desarrolle. Eso es realizarse. Cuando uno se frustra, es por lo que uno es, no se desarrolla. Dios quiere que nos realicemos, que seamos felices. Y eso significa que Él me ha dicho algo y quiere que eso se desarrolle. Ahora, gracias a Dios, muchas veces hacemos oídos sordos y yo creo que Él vuelve a hablarnos. Y eso yo creo que también es la experiencia, y es la experiencia también que lo he citado varias veces, lo hemos citado varias veces, la experiencia de Israel, ¿sí? Y que el Padre también lo dice, esto es una relación de infidelidad o es un juego donde Dios continuamente sale, vuelve a salir cuando nosotros no lo hemos escuchado y de alguna forma o no queremos escucharlo. Dios se las arregla para volver a hablarnos y decirnos lo que de alguna forma nos pide. Nos pide no para Él, sino nos pide porque también es parte de nuestra realización. Para, Padre, quería complementar esto porque iba a apuntar justamente en el mismo sentido y lo quiero decir en términos pedagógicos como con respecto a esto de realizarse que llamó Ignacio. Eso en nuestra pedagogía se llama ideal personal. Es decir, lo que Dios quiere lo que a mí me dice, lo que Él me ha regalado es el ideal personal. Y en el fondo, en la medida en que yo lo voy realizando, lo voy viviendo, lo voy quizá a veces, que no es la fórmula, evidentemente, no es la pura fórmula, la fórmula es una expresión de eso, una expresión de algo que está en el interior, en esta corriente, en este proceso de vida, que soy yo mismo en el fondo. Mientras yo soy más yo mismo, aquello que Dios quiere que yo sea, ¿no? En el fondo se va produciendo esta unidad. Y en ese sentido, no se trata simplemente de decir como de algo que vengan, eh, siempre la voluntad de Dios es como algo como que viene desde afuera. También puede ser, pero en primer lugar es algo que viene desde dentro, en ese sentido. Y para responderlo, eh, ¿qué es lo que me dice? Que yo sea lo que tengo que ser. ¿Mm? Soy varón, para responder en el mismo contexto de Ignacio, soy cura, ¿ya? Eh, y, y realizar eso, vivir eso, ¿ah? Es realizar y cumplir la voluntad de Dios. Pero no como algo que viene de fuera, sino que algo que viene desde dentro. Por eso que es muy bonito esto de lo que dijo, ¿no? Esto de citando el Deuteronomio 6, ¿no? Esto, escucha Israel, escucha Israel. ¿Mm? Escucha a Dios en ti. y para escuchar necesitamos ese silencio interior que en este mundo de vorágine, de tanto ruido, nos cuesta. Mm. Y en ese sentido, ¿cómo poder llevar a la práctica o cómo empezar a, en el fondo, a llevar en mi vida esta fe práctica en la divina providencia? Ignacio, ¿de qué manera podemos empezar a tener empezarnos a poner esta como segunda piel, por así decirlo, y empezar te lo pregunto a ti primero como laico, después le pregunto al padre, pero como laico, que tú me imagino que tú lo llevas al pie de la letra, la fe práctica en la divina providencia, yo voy en camino, pero tú ya lo llevas, lo tienes dentro. ¿Cómo te empiezas a poner esta segunda piel? Y empiezas en el fondo a decir las voces, empiezas a escuchar las voces, vas ocultando, a degustando. Cuéntanos un poco tu experiencia.
Pero efectivamente, esto es una espiritualidad, yo creo que es además una espiritualidad muy del mundo, yo creo que eso es una gracia, es decir, la fe práctica, la divina providencia es práctica. Significa que en la práctica, en el día a día, en la cotidianidad, uno está dialogando con Dios. Podríamos decir, no solo Dios me habla el domingo en misa, no solo me habla con el Evangelio, que también, sino que la gracia además, que es una espiritualidad que me habla de lunes a sábado también. Yo creo que depende. Bueno, normalmente uno no tiene presente las grandes decisiones. Cuando uno tiene decisiones me refiero a cambios de trabajo, cuando uno tiene decisiones, cambio de casa, vacaciones. Yo creo que uno efectivamente ahí se hace una pregunta eh, y es de algún modo, claro, a lo mejor uno no usa el esquema, pero hay cosas que son importantes. Es decir, uno como familia, ¿quiénes somos como familia? ¿Qué tipo de casa queremos? ¿Dónde queremos poner en colegio a nuestros niños? ¿Qué tipo de vacaciones queremos hacer? ¿Qué nos gusta? Si nos gusta un resort, nos gusta de algún modo, más bien como familia, nos gusta la naturaleza y para nosotros la naturaleza es importante. O sea, al tomar decisiones así de simple, empieza a aparecer, a lo mejor como fe práctica en la Divina Providencia, es la voz del ser, es decir, como familia. Cuando tú quieres viajar, vas a ir a viajar, vas a ir a ver familiar, a lo mejor porque para ti las relaciones son importantes, entonces tú tomas esas decisiones porque son para ti elementos que son importantes. Y uno lo confronta, entonces en ese sentido uno lo confronta, ahí uno podría decir con la estructura, uno lo confronta también con el tiempo. Hoy día, en la discusión que tenemos con mis señores, ¿cuándo tomar vacaciones? También uno puede pensarlo ahí, ¿qué es lo más prudente? O sea, y conversarlo. A mí me ayuda mucho, eh, acá claro, por suerte mi señora no me está escuchando, pero a mí me ayuda mucho, o sea, porque va a decir que no es cierto, me va a desmentir, por eso lo digo. Que Dios también habla en tu cónyuge, o sea, yo creo que eso también es parte de fue práctica en la divina providencia. Eh, Habla en el otro, habla en los hijos. Mira, a lo mejor no quieren vacaciones o quieren vacaciones, yo creo que eso también es parte de la fe práctica. Yo creo que es algo muy bonito además de la experiencia del padre Kentry. El padre Kentry siempre dice, Schoenstatt fue construyendo nada, y yo podría, y él dice en un momento, yo podría decir cada una de las cosas, cada uno de los elementos de Schoenstatt, el ideal personal, el horario espiritual, el capital de clase. Yo podría decir, dice el padre, de que quién es deudor de quién. Yo creo que esa es también una forma así como de, efectivamente uno lo puede llevar a la oración, meditación, pero en la misma conversación con tus hijos, en la misma conversación con tu señora, van apareciendo estos elementos importantes y ahí es donde aparece de algún modo esta fe práctica en la providencia, es decir, cada una de las cosas, cada una de las decisiones, sobre todo pienso en las decisiones grandes, probablemente uno no está acostumbrado a lo mejor a tener una meditación día a día, cada una de las decisiones más pequeñas, pero esas decisiones de cambiar de trabajo, es decir, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué oportunidad a lo mejor, qué puertas se me abren? Yo creo que esa idea de la puerta abierta, que a lo mejor aquí no lo hemos nombrado mucho, pero es también algo interesante, así. Mira, se me está abriendo esta puerta. Vamos a ver, crucémosla. Y uno con la confianza se puede cerrar, y ahí yo creo que, claro, cuando se cierra una puerta y se abre un portón, o cuando se cierra una ventana se abre una puerta, yo creo que esa también es la experiencia que uno tiene. Pero yo diría eso, ¿sí? Hacerlo siempre en diálogo con las personas o con las personas que uno puede saber más. Yo creo que ahí también está hablando también en las personas, algo que decía Roberto, el padre Roberto, así como esa sensibilidad para que Dios hable en las personas, confrontarlo con uno mismo y confrontarlo con las puertas que se te van abriendo. Eh, Muchas veces no es lo que uno espera, no es lo que uno creía, no es lo que uno y uno cree que Dios se equivocó, ¿no? Pero es parte de la dinámica, efectivamente, que uno lo va haciendo. Sobre todo uno lo descubre después uno lo descubre. Decir algo nomás. Yo lamentablemente perdí una costumbre que es muy interesante, muy bonita, llevar un diario, escribir. Yo la perdí esa costumbre, pero es súper interesante cuando uno escribe y después lo revisa con el tiempo y ve cómo Dios ha ido construyendo. Y uno ve esa resultante así como interesante. Mira, en este momento era una puerta y ahora la crucé, mira todo lo que se abrió. Fuimos afuera, estudiar afuera, hice un mejor estudio, me cambié de trabajo, hice tal cosa, y mira todos los resultados que se ha dado.
Padre Roberto, Sí, para ir, para ir dos cerrando. sí, dos cosas, Macarena. Mientras escuchaba a Ignacio, recordé una conversación que tuve hace años con una, eh, con una señora, digamos, casada, y que estaba en una disyuntiva. Y yo le dije, mire, cuando llegue esta noche, ponga su oído en el pecho de su esposo y escuche lo que Dios le dice ahí. Eh, y me acuerdo que pasaron como los días y me encontré con ella, me dice, padre, hizo lo que usted me dijo, Isa, y fue impresionante porque me empezó a contar lo que el esposo le empezó a decir. Porque ella le preguntó y dijo, sí, yo puse mi oído en el pecho de mi esposo y lo escuchaba y lo escuchaba. Y eso fue la voz de Dios para ella. Y lo digo como un ejemplo así muy, muy sencillo, ¿no? Pero esta fe, porque eso necesita qué cosa? De algo que está muy bien dicho en muchos textos del libro, el instinto religioso, ¿ya? Esto de ser capaz de poder olfatear a Dios en todo. El padre fundador lo dice así, poder olfatear el instinto religioso, poder olfatear a Dios en todo. Incluso las cosas que te dice tu esposo, lo que dice a ustedes, sus hijos. ¿Ah? Eh, y hasta las cosas más triviales, porque así uno va desarrollando esta segunda naturaleza, ¿no? Que en el fondo de tener siempre esta capacidad de la receptividad para escuchar a Dios en todo. Eso es como lo primero. Lo segundo, eh, que, que también que un ejercicio, es una cosa religiosa lo que voy a decir ahora, en el sentido estricto de la palabra. Quizás todos los días, y que yo lo aprendí en el noviciado, la oración de la noche es fundamental en este contexto. Y más que hacernos la pregunta, ¿qué hice mal o qué hice bien durante el día? Y colocar el acento en qué cosa hice yo, bien o mal o más o menos, es dónde me salió Dios al encuentro a mí. ¿Dónde experimenté y cuáles fueron mis vivencias fundamentales de Dios en el día, durante el día? Y en cosas muy concretas, ¿no? En cosas muy concretas, en una palabra, en un gesto, qué sé yo, una llamada telefónica. Yo creo que esos elementos a nosotros nos ayudan, que en el fondo significa para el Padre, que también está muy bien, hay muchos textos muy lindos ahí que dicen, esto es saborear a Dios. Para él se nutre de esto, ¿no? Saborear a Dios, gustar de Dios. Y esto en las vivencias más profundas de nuestra alma, en lo que pasa, en lo más, entre comillas, que podría parecer como secular, pero que en el fondo ahí yo soy capaz de ver esta presencia misteriosa y oculta de Dios. Creo que en la noche es un gran y buen momento para hacer eso. Gracias, Padre Roberto. Gracias, Ignacio. Sin duda voy a volver a retomar la escritura también, Ignacio, una buena invitación. Mira, Dios, Perdón, Dios puede ser, habla. Macarena. ¿Sabes Y, qué? Yo una vez escuché algo que me dijo el padre Humberto Andante, falleció el padre Humberto Andante, a propósito de esta fe práctica en la divina providencia. Y decía, íbamos a llegar al cielo y no vamos a querer arrancar ninguna hoja de nuestra vida. Yo creo que eso tiene que ver cuando uno lee, por eso yo digo que el ejercicio de escritura es un ejercicio cuando uno lee, uno efectivamente los hechos que nos parecen más extraños, uno tiene un sentido. Y qué bonito es decir, incluso los hechos, las hojas que nos parecen, y que el padre repite muchas veces, Dios escribe con reglones torcidos, esa hoja, y el padre dice eso, que nos parecen garabatos. No vamos a querer arrancar ninguna hoja, porque cada una de las hojas de nuestra vida tiene un sentido importante. Es a propósito de lo de la hoja que decía. Eso. gracias, Ignacio. Y también, ¿dónde salió Dios a mi encuentro en el día de hoy? Esas son, sin duda, dos buenas recomendaciones para hoy. Muchas gracias, Ignacio y Padre Roberto, por su tiempo y generosidad. Agradecemos también a todos quienes hacen posible este libro, en particular al autor, Padre Herbert King, y al Padre Rafael Fernández, que nos permiten contar con estos valiosos textos en español. Este lanzamiento va a quedar grabado en el canal de Schoenstatt Chile para que lo compartan con quienes no pudieron participar. El libro también lo pueden comprar en la página web www.patris.cl o escribiendo a ventas@patris.cl. Les repito, ventas@patris.cl o también escribiendo al WhatsApp +569
4073-5476. El precio es de 15.000 pesos. Hay despacho a todo Chile. Y Editorial Nueva Patris tiene algunas novedades con respecto al tomo de los King, específicamente el King 6, que estaría el próximo año, el 2021, y el cual la Editorial Nueva Patris espera tenerlo. El King 6 está siendo traducido por encargo del Instituto de Familia en España, que aborda el tema de la santificación de la vida diaria, la santidad conyugal y celibataria o consagrada. También los dejamos invitados para el próximo y último lanzamiento del libro La alegría es fruto del amor, una breve meditación de la alegría del padre Patricio Moore Infante. Este lanzamiento se realizará por YouTube el martes 22 de diciembre. Ya sabe, el próximo 22 de diciembre tenemos esta invitación a las 20 horas. Los esperamos para la presentación del libro La alegría es fruto del amor del padre Patricio Moore. Y también los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, como @editorialnuevapatris. Por último, agradecemos especialmente a la Secretaría Nacional del Movimiento de Schoenstatt de Chile, por hacer el lanzamiento a través de su canal. Gracias a todos ustedes quienes se conectaron. Nuevamente gracias al padre Roberto y a Ignacio. Y los esperamos el próximo 22 de diciembre en un nuevo lanzamiento. Que tengan una muy linda semana. Gracias por esta invitación. Que estén muy bien. Gracias a ti, Macarena, y por el Patris, a Juan Carlos ahí con su ayuda también. Eso. Gracias. Feliz Adviento y Navidad. Sí.